Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de No Soy Nerd Podcast, el podcast donde pues compartimos un poquito de divulgación científica y a la par pues tratamos de divertirnos también, ¿por qué no? Nunca dejamos de lado el buen humor. Y pues como cada semana está conmigo el compañero, el clásico de clásicos, el que se queja cuando no le doy una presentación épica, el buen Yevet López. Yevet, bienvenido a este episodio. ¿Ya qué episodio vamos? Ya creo que vamos en el 7, 8, ¿no? No, ya el 8, episodio Sí, número ocho 8. creo, sí. Gracias por la Episodio, buena presentación. episodio número 8. Y pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial y voy a ceder el micrófono a Yevet para que nos presente y nos cuente quién tenemos el día de hoy con nosotros en este genial podcast, su podcast No Soy Nerd. Bueno, pues el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Carla Oyuki Juárez Moreno. Una doctora investigadora que también comparte el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada como nosotros, Beto. Hacemos investigación en ese centro. Ella es bióloga egresada de la UNAM, entonces sabe un poco más de cómo funciona el cuerpo, cómo funciona esta parte más natural, ¿no? No tanto de los materiales ni de la física, pero la parte más animal, humana, celular, de esto que va para allá. Y recibió la medalla Gavino Barreda, o sea, tiene excelencia académica en su currículum. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en biotecnología en el CICESE, pero fue becaria para, de la parte del DAD para continuar el doctorado en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Muy buena beca. Bueno, pues nos acompaña hoy la doctora Carlo Yuki. Bienvenida, doctora. Este es su Muchas espacio gracias. para compartirnos todo su conocimiento y todo lo que quiera platicarnos. No, pues perfecto. Muchas gracias, Jovet, y gracias a José Alberto por la invitación. Y pues aquí, encantada de estar con ustedes, de platicar con la audiencia de nanotoxicología y más. Claro que sí. Perfecto. Pues bienvenida, bienvenida de nuevo, doctora, y qué bueno que haya aceptado la invitación. La hemos visto que anda muy activa también ahí en redes sociales con esto de Nanotox Lab, lo cual está haciendo un poquito de divulgación, lo cual es muy, muy, muy importante, ¿no? Para el desarrollo científico Sí. tecnológico del país. A mí es algo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Todo eso de la divulgación y siempre andamos por ahí pendientes de todas las novedades que se suben en las redes. Que es poco común Sí, luego ver investigadores hacer un poco de divulgación en las redes, ¿no? Entonces creo que es algo, Exacto. no es algo no es algo usual. tan visto, ¿no? No, 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 la verdad es que no. O sea, yo no creo ser divulgadora porque para ser divulgadora hay que profesionalizarse y la verdad que sí está complicado, pero sí hago difusión del trabajo que hacemos en el laboratorio y pues ya, y de cosas que no tienen nada que ver con la vida académica, pero de eso se trata, de que los chavos vean, los chaves vean pues que somos gente haciendo ciencia, ¿no? Exacto. O sea, somos gente, somos personas, Haciendo tenemos ciencia. gustos, pero hacemos ciencia, exactamente. Exacto. Tenemos personalidad y ciencia. Claro que Y qué sí. bueno que salió el tema, doctora, del Nanotox Lab, de la nanotoxicología, que pues va a ser el tema justamente de hoy para este podcast. Yo quiero mencionar como parte de por qué decidimos hacer este tema, es porque he Ujú, visto que muchas de las investigaciones o proyectos que se hacen en el instituto, casi siempre los que están enfocados a la biología se chocan a veces con pared, chocan con pared de frente, porque no saben muy ujú, bien cómo va más allá a la interacción con los organismos, con las células, con el cuerpo. A veces cuando tiene que ser un bactericida, cómo va a reaccionar con esa bacteria. ujú, Entonces, pues, es algo que he notado. Entonces, también no sé si va mucho de la mano con la nanotox ujú, o por qué empiezan a ser relevantes estos materiales nano, nanométricos ujú. a escala nano. Bueno, pues vamos a empezar con un poquito como de contexto. La verdad es que la nanotoxicología hace como unos, ¿qué serán? 5 o 6 años, era así como que muy poco importante, ¿no? La gente no le daba la importancia porque pensaban que pues nada más hay que hacer como la actividad biológica, ¿no? O sea, si tú estás sintetizando un nanomaterial y quieres aplicarlo, con que resulte buena la aplicación, es decir, si mata una bacteria,
perfecto, ya la mató, pero no les interesaba el mecanismo de acción, ¿no? Ni tampoco la interacción de ese, o sea, qué iba a pasar con ese nanomaterial ya en el ambiente o cuando se usara como un producto. Y luego, pues la gente se empezó a dar cuenta. Y qué bueno, porque entonces eso significa que tengo trabajo. Porque, ¿Y cómo se porque empezaron a dar empezaron, cuenta? Yo creo que se le empezaron a morir pacientes a los que no, no, hacían no estudios. tanto, no, porque todavía, al menos en México, no hay medicamentos de base nanotecnológica, ¿no? Se empezaron a dar cuenta porque en muchas revistas les pedían ese tipo de pruebas. Ok, Y, y fueron siendo más complicadas las pruebas que se piden para validar que los nanomateriales son seguros, ¿no? Y ahí empezó. Pero claro, la nanotoxicología es mucho más vieja que eso. Oficialmente es como del 2006 que se creó el primer journal de nanotoxicology y ya. Y entonces, pues la verdad es que sí fue complicado al principio, al menos para mí, porque yo soy bióloga, ¿no? Trabajé con cosas nano, pero nunca en la multidisciplinaridad. O sea, nunca trabajé con físicos, químicos, matemáticos al mismo tiempo. Y hablar su lenguaje, pues sí está bien difícil. Sobre todo porque a veces no sé, o sea, como que los físicos hablan física y solo entienden de las ecuaciones y no se quieren, y ven a la biología así como no tiene números, entre comillas, porque sí tiene, pues no le dan ese valor. Pero por fortuna me he encontrado con grupos multidisciplinarios y eso me ha enseñado un montón y pues trabajo muy a gusto con ellos, ¿no? He trabajado con químicos, físicos, médicos, veterinarios, agrónomos, sociólogos, economistas, ¿no? O sea, esa es la ventaja de la nanotecnología, ¿no? Que es multidisciplinaria, ¿no? Entonces está bien chido eso. Claro que sí. claramente. Y justamente de cuenta que decía llevé del interés de hablar de este tema, pues también surgió un poquito, unos episodios atrás platicamos un poquito de todo lo que era la quimiofobia, ¿no? Ese miedo racional que se tiene Ujú. muchas veces, sobre todo por Sí, desinformación a los químicos y sí, demás, ¿no? Entonces, también creo que era sí. importante también, como dice hablar Ajá. de ahora que está en auge la nanotecnología y que por ahí vemos por todos lados como dice, todavía no hay un medicamento como tal que aplique en nanotecnología tal cual, pero pues sí vemos muchos Sí. productos que dicen ahí que trae algo de nano y pues creo que es importante hablar de Ujú. todo, ¿no? Yo recuerdo, y usted no me va a dejar mentir, que por allá en Ensenada había algunas personas que ya vendían algunos productos, como cosméticos, ¿no? Y no solo en eso, hay en otros lados Sí. que he visto que venden productos como cosméticos y que dicen y que tienen Pero no nanotecnología. vamos a quemar gente. No, no, no. No vamos a No, no quemar vamos a gente. quemar No, gente. no dijimos Eso, nombres, no vamos a Podemos, solo decir estados, nombres, podemos, pero no. pero eso no lo solo vamos a hacer. estados. No, no, no. Pero Pero, justamente, pero, justamente sucede de eso. Recuerdo exacto. que tenía una profesora que también era bióloga y justamente decía la importancia, cuando estábamos estudiando la carrera de nano, nos hablaba de la importancia de lo que tenía la nanotoxicología y la importancia que iba a tener a futuro, ¿no? Cuando se estuviera haciendo nueva investigación, nuevos productos, desarrollando alguna tecnología, pues Sí. iba a ser muy importante esta área sobre todo para garantizar la seguridad, ¿no? Y como usted dice, el impacto que podría tener a futuro que muchas veces no se Ujú. estudiaba, ¿no? Y que pues, y ya la Sí. experiencia humana nos dice que, por ejemplo, en el pasado muchas cosas se hicieron y nunca se consideró qué impacto iban a tener a futuro, ¿no? Y ahora tenemos varios Sí. problemas por muchos productos que se hicieron en el pasado y que no se evaluó su impacto a futuro. Entonces creo que es Ujú. de ahí también la importancia de la nanotox en la actualidad. Pero, por ejemplo, o sea, sí parte de o sea, justamente, ¿no? Como bien dices, José Alberto, pero, por ejemplo, en la pandemia, durante la pandemia, em, como que, al menos personalmente, ¿no? Y eso fue algo que me incitó mucho a empezar a hacer pláticas de divulgación o a meter más de mi tiempo y de mi esfuerzo hacia eso. Me di cuenta que había mucho temor hacia lo desconocido, ¿no? O sea, hacia los virus, hacia el 5G, la nanotecnología, etcétera. Había muchas ideas erróneas y lo vi desde mi familia, o sea, desde mis parientes cercanos, ¿no? Entonces, yo no soy viróloga, no soy inmunóloga y no podía trabajar a favor de un conocimiento en la ciencia contra el SARS-CoV-2, no podía. Entonces me sentía inútil como científica, me sentía inútil, impotente y me puse a reflexionar qué era dentro de mis posibilidades lo que yo podía hacer pues para contribuir, ¿no? O sea, para no estar en mi casa aislada sentada sin hacer nada.
Y me di cuenta de eso, me di cuenta que hace mucha falta que la gente le cambie la percepción de las cosas nuevas y que no hay que tener miedo a la nanotecnología ni a los nanomateriales, ¿no? Entonces, por eso empecé a hacer estas cosas de divulgación que se dicen fácil, pero sí cuesta mucho trabajo llegar a la gente y cambiar la percepción, cambiarle el miedo hacia lo desconocido, ¿no? Si yo les digo que hago nanotoxicología, inmediatamente lo asocian a algo negativo por el término tóxico. Exacto. Eh, pero sí, ¿no? Entonces, he querido cambiar. Por fortuna he tenido muchas oportunidades de platicar con públicos diversos y también por eso está la cuenta de Nanotox Lab, que se creó mucho tiempo antes, pero que durante la pandemia le metí muchísimas ganas a eso, precisamente por eso, ¿no? Para cambiar la percepción social de los nanomateriales. Y así como ustedes, otros chavos también, pues no sabían o sea, cómo tratar un nanomaterial, cómo desecharlo, y luego te vas dando cuenta que es un sesgo, pues normal, ¿no? Porque no todos están trabajando en la parte biológica. Entonces, pues estuvo padre darme cuenta de eso. Y ya después la cuenta deriva en otros rubros que podemos platicar más adelante si quieren. Pero lo importante de la nanotoxicología es justamente eso, ¿no? Que se den cuenta de que si trabajan con nanomateriales y están estudiando su potencial riesgo, pues entonces imagínate, o sea, tú trabajas con un nanomaterial, lo sintetizas, lo evalúas, ves que mata una célula, pero tú no usas protección, ¿no? Entonces es así como, no sé si me siguen el tren de pensamiento, ¿no? Pero, o sea, tú estás evaluando un nanomaterial que es súper tóxico y tú te estás exponiendo a eso sin precauciones, no te sirve la síntesis, la echas al bote de la basura y no te preocupas más nada. Entonces, pues es cambiar la percepción, ¿no? Tampoco quiere decir que nos vamos a infundir miedos que no tienen razón, ¿no? Pero más bien es como pensar para qué y por qué queremos sintetizar un nanomaterial. Y bueno, entonces también la nanotox involucra desde la síntesis hasta el cómo deshacerse pues de estos nanomateriales. Ujú. Se involucra que nosotros podamos conocer, o bueno, no necesariamente la gente yo no hago síntesis de nanomateriales, por ejemplo, te lo decidí hace mucho, pero sí, cuando alguien me da un nanomaterial a evaluar, me da pues todas las características físico-químicas que esa persona pudo hacer. Pero entonces yo, no es que no confíe en esas características, sino que tengo que corroborar esas características y entonces vuelvo a hacer toda la caracterización físico-química para que yo la relacione con la actividad biológica. Entonces ahí podemos empezar a ver un fenómeno, por ejemplo, mata, no mata o induce proliferación, lo que sea. Pero, ¿qué cosas de las propiedades físico-químicas son las responsables de esa actividad? Si yo no conozco eso súper bien, si no hago una caracterización físico-química extensa, pues no lo puedo relacionar. Y entonces estoy haciendo síntesis así como artesanal, ¿no? De muévele, ahora échale más, ahora échale menos Ok. y a ver qué sale, ¿no? En cambio, si sabemos qué parámetros físico-químicos son los responsables de la actividad, la próxima síntesis va a ser más dirigida. Ahorita que está hablando de todo eso del nanotox y todo, yo creo que como lo comentábamos antes de iniciar, ¿no? La idea es que este podcast pues sea de acceso para todos. Y yo creo que una Ujú. pregunta que siempre va a salir en la sociedad, justamente cuando tratamos de hacer divulgación, porque me ha pasado, ¿no? Cuando Es, tratamos de conectar con la gente, hay términos que pues sí se quedan ahí, pero muchas veces dicen, bueno, pero ¿y eso qué significa, no? ujú. Y a veces nosotros no somos ¿Qué conscientes de eso, significa? Sí, no somos conscientes porque ya lo tenemos en mente y pues se nos va, ¿no? Y lo decimos claro. como si nada y lo manejamos, Sí, pero ya conectar sí, con alguien así que no tiene idea pues es un poquito complicado. Y sí me sí. gustaría que para antes de seguir justamente por adelante pues que le habláramos de en sí en qué consiste completamente la nanotoxicología. Si lo tuviera que resumir, Ok, ya hablamos ahorita de que involucra sí. la síntesis y hacer Si lo pruebas y tuviera todo que eso, decir ¿no? en 10 palabras. Bueno, no Ajá, 10, pero pero así, que se lo podíamos explicar a cualquier persona, ¿no? A mi abuelito, a mi Ya, tía, a mi mamá, a mi a mis mamá, hijos, a lo que ¿no? sea, ¿no? ah, caray. Como a tus hijos, no. Bueno, no, o sea, Espérate, como a estamos tus hijos, hablando estás muy joven, José Ah, Alberto, bueno, ¿eh? es que está en grabado el sentido video, ¿no? figurado, en Cuando sentido se las voy a figurado. enseñar. Ándale. Ok. Bueno, la nanotoxicología es una ciencia
es una rama de las nanociencias que se dedica a evaluar o a probar, a identificar cuáles son los efectos que los nanomateriales tienen en los organismos vivos, eh, en las células, ¿no? En un animal o en una planta, en una bacteria, en un hongo, en todos los organismos. Entonces, estos efectos, o sea, ¿qué efectos tiene un nanomaterial en la vida, ¿no? En un organismo vivo? Y estos efectos pueden ser positivos o negativos. No necesariamente todos son malos. Hay efectos positivos y hay efectos negativos, ¿no? Entonces son evaluar los efectos. Y eh, su, digamos que su finalidad futura sería que estos ensayos sirvieran para que un usuario pueda tener la confianza de usar un nanomaterial o o un producto que contiene nanomateriales, ¿no? Y entonces eso es lo que hace lo que hago yo, ¿no? Evalúo efectos de los nanomateriales en células. Y pues, ¿qué es un nanomaterial? Pues eso creo que lo explico Si quiere, adelante. sí. Sí, 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 Bueno, pues adelante. un nanomaterial viene por el prefijo nano, que significa pues pequeño o enano, ¿no? Pero es una escala de medición muy pequeña, es 1 por 10 a la -9 metros. Y yo siempre pongo el ejemplo de que si tomamos un cabello nuestro, porque mide 1 milímetro, ¿no? Y lo dividimos en 1 millón de veces, una de esas millonésimas partes, una de esas partes es 1 nanómetro. Y los nanomateriales pueden medir eso, 1 a 100 nanómetros o más, ¿no? Y eso no lo vemos con el ojo humano. Necesitamos instrumentos muy sofisticados para poder medirlo. Pero estos materiales que son tan pequeñitos son muy especiales y están de moda y se usan un montón porque tienen una química, tienen reacciones o pueden hacer reacciones químicas muy especiales que no se encuentran en otros materiales y que le están dando muchísimas ventajas a la industria electrónica, sobre todo, ¿no? A la industria de los materiales, de la construcción y ya muy recientemente pues a la industria alimenticia, a la industria cosmética y a la industria de la medicina. Entonces Sí, los nanomateriales ya están, son el futuro que ya llegó, ¿no? Entonces eso el futuro es presente. el Sí, futuro que ya está aquí. Está por todos lados. Están por todos lados Ujú. y ahí justamente es donde sale, yo creo que el origen pues de cierto temor que algunos sectores le tienen a los nanomateriales, ¿no? Entonces, como usted lo dice, ya está por todos lados, los vemos en todas partes. Ujú. Y yo creo que en Y no principio, sabemos que están allí, o sea, ajá, consumimos productos que tienen nanomateriales y exacto. que no sabemos, porque no vienen etiquetados, pero pues nuestra lógica de los que trabajamos con nanomateriales nos dicen que evidentemente deben de tener. Sí, claro que sí, Ujú. es algo muy importante. Y justamente de ahí, de hecho, cuando hablamos de quimiofobia, ahí venía un poquito de eso, ¿no? Que, que pues, esa desinformación, esa falta de información que le llega a la sociedad, pues al final termina generando problemas, ¿no? Pasó, por ejemplo, con todo esto de las vacunas, cuando se habló de que tenían Ajá, cierta nanotecnología, ¿no? Y de repente, nanotecnología. ajá, y de repente se fue todo a lo más irracional, a punto de decir, pues que tenía nanochips, ¿no? O que tenía grafeno que se autoensamblaba dentro del Sí, cuerpo para crear un chip malvado que controlaría a todo el mundo y podría matar a cualquiera en cualquier momento. Y más teorías muy locas al respecto, pero que sí, para muchos podría parecer ridículo, ¿no? Pero en realidad la falta de información que tienen las personas, el no conocer qué es el grafeno, el no conocer qué se mm, necesita para verlo realmente, el no tener todo eso, pues sí, puede llevar a caer en ello, ¿no? Y justamente la sí. pregunta a lo que voy es, este, ¿qué tan difícil es o qué tan difícil o qué tan fácil es, pues, controlar el uso de nanomateriales o regular el uso de nanomateriales actualmente? ¿Hay algo establecido para poder regularlo?
que no nos, o sea, por ejemplo, en la parte de cosméticos pues, que está algo regulado, hay algo de ello, o realmente, pues, ese miedo que se existe en la sociedad está un poco justificado por la falta de esta regulación. Bueno, voy a empezar primero con los ejemplos que diste, porque creo que eh, por ejemplo, un gran amigo mío, la Ujú. primera vez que escuchó de nanotecnología fue con los Avengers, ¿no? Ah, claro, Y creo que no Iron Man. está mal, ¿no? O sea, creo que no está mal que nos estén bombardeando con esa terminología en películas de ciencia ficción que todo el mundo va a ver y que los chavos van a ver. El problema es cuando ya te meten esas otras cosas de vamos a controlar al mundo, ¿no? Exacto. Bueno, Siempre, sí. La parte de spoiler, ficción. sí, sí, ¿no? A ver, vamos a hacer spoiler de la última de Spider-Man, ¿no? Por si Si no alguien no la ha quieren oír visto. eso, ya la Aquí vieron, ponle una ahí córtenle, advertencia. Hay que ponen poner spoiler, advertencia. Spoiler alert. spoiler. Si no han visto Este, Spider-Man, por favor, el doctor, véanlo antes. sí, sí, nada, y aparte pues, salió hace 2 años, hombre. Y pues el Doctor Octopus, lo controlaba Spider-Man con el traje que le dio, que le heredó Iron Man, ¿no? Y es esto, ¿no? Siempre el control, 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 de que nos van a controlar, nos van a cambiar el ADN, y entonces es ahí cuando uno tiene que hacer, uno como científico y ustedes también como estudiantes de nanociencias, pues tienen que hacer un alto y decirle, a ver, espérate, ¿no? Si está bien la primera percepción en una película, pero esto no es nanotecnología, ¿no? De ahí no va. Y entonces una cosa que yo hago mucho, pues es también eso en nanotoxicología, ¿no? El miedo viene por el desconocimiento, ¿no? Siempre. Claro. O sea, uno tiene miedo porque desconoce lo que va a pasar. Ujú. Y entonces cuando tú empiezas a hablar con las personas y decirles que los nanomateriales no son tóxicos, tienes que evaluarlos para saber si son tóxicos o no. Y les empiezas a explicar que ya en todo el entorno están los nanomateriales, que en la pantalla del celular están, que en la QLED de la pantalla esa que La compran, ¿no? pantalla. En el Buen Fin, Es un así Quantum sus Dots, mega, ¿no? Las QLEDs. Quantum Dots, exacto, ¿no? Exacto. Es más que hasta en los, ¿cómo se llama? En los refrescos hay Sí, puntos cuánticos de carbono, ¿no? O sea, si te tomas Así una es. coca, la panza te en los florece. shampoos hay óxido de silicio, óxido de titanio. Hay en todos lados están los Los nanomateriales. La bloqueadores. cuestión es que La cuestión es que la gente no sabe que están allí y no sabe porque ahí viene la otra respuesta a tu pregunta. En México no existe nadie que regule de forma así como obligatoria fuerte el uso, la síntesis, el uso, la comercialización y el desecho de los nanomateriales. Es decir, si una persona hace todo eso y lo tira al mar, no le pasa nada, nada. Entonces, ¿por qué? Porque no existen leyes que regulen eso. Existen normas que se llaman NMX, que son normas mexicanas, que regulan algunas cosas de los nanomateriales, pero son voluntarias. Significa que si no las cumples no te pasa nada. Entonces, la situación es cómo cambiar estas NMX a las NOM, que seguramente ustedes ya han Sí, escuchado, que son las las oficiales. NOM. Exacto, las meras meras, que si no las cumples sí hay una penalización. Hay trabajos para poderlos hacer, claro, pero esto depende de una conjunción entre la ciencia y la legislación, que es difícil. Entonces, la que va a entrar, y creo que yo le tengo como que es muy probable que entre, es el correcto etiquetado de los productos que contienen nanotecnología. En su Y gallo. eso es algo ese es mi gallo. Esa siempre apoyo porque es la más factible, ¿no? Ya están los glosarios y todo. Entonces, pues no hay una regla, una ley o algo, ¿no? Y pues eso está complicado. Ahora, no es que porque seamos México y siempre, no. De hecho, somos uno de los países que, que más avance tiene en Latinoamérica. ¿No? Está Costa Rica, que lleva una súper ventaja, pero claro, o sea, Costa Rica es mucho más pequeño que Sí. México, ¿no? Y puede organizarse más. Está Argentina, que tiene una excelente regulación en materia de nanotecnología, y Brasil, pero ahí vamos, o sea, somos punteros, ¿no? Doctor, Entonces, ahorita que no estamos tan mencionó mal.
la correcta etiquetado y la interrumpí, perdón, pero como que sí, yo quería preguntar justamente eso, porque mencionamos los shampoos, mencionamos la Coca-Cola, mencionamos muchos No productos. hagas, no, que no, mira, si no te patrocinan, tú no la mencionas, lo Así cortas. Ahí, bueno, ahí mochamos esta parte. no es cierto. Pero que mencionan, bueno, uno como lee los ingredientes y se imagina que sí tienen nanomateriales por los ingredientes que podrían tener, pero a Ah, veces no están exacto, del todo bien identificados. sí, O sí. aquí va esta correcta etiqueta que mencionó. No, el correcto etiquetado es, por ejemplo, digamos que los bloqueadores solares, ¿no? Que tienen, pueden tener óxido de zinc o dióxido de titanio, o las dos, Ujú. pero nada más dice polvo, polvo de óxido de zinc. Pero el polvo puede ser polvo ultrafino. Bueno, de hecho, es polvo ultrafino. Y ultrafino, ustedes y yo sabemos que es nano, ¿no? Entonces, así, o sea, que el correcto etiquetado signifique que nos digan no solo el elemento químico, sino el tamaño, porque el tamaño importa, ¿no? Depende Entonces, de... aquí el tamaño se importa. Ah, sí, en No, nanomateriales el el tamaño importa, me nanomaterial, el parece bien. tamaño, aquí se importa. Oye, y una ventaja, ¿no? Entre más chiquito, mejor. Es la Mientras se única sepa usar el ventaja. material, todo bien, ¿no? No, no, entre más chiquito, más reactivo. Entonces, Ah, eso sí, mayor área superficial, otras esta cosas. es la única ventaja, no, regresando a esto, es muy importante que como usuarios tengamos la opción de consumir un producto, ¿no? O sea, Sí, claro. no vas a dejar de ponerte bloqueador, o bueno, yo, por ejemplo, ¿no? Pero yo ya sé cuál puedo usar y cuál no, cuál quiero usar, tengo derecho. Y eso es lo que la gente merece, ¿no? El consumidor merece saber qué está consumiendo. Sí, ¿Listo? tiene que saber. Incluso productos que dicen que tienen nanomateriales, ¿no? Nanopartículas de no sé qué con esto y No, pero a veces, ¿sabes qué, José Alberto? O sea, por ejemplo, yo, luego me mandan a veces hasta los alumnos me mandan ajá. por mensaje nanocobertor, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Una crema con células madre con nanotecnología, ¿no? Yo Ujú. así dejo, es mercadotecnia, pues, ¿no? No es que nos pongan en riesgo. Eso es justo, o sea, que un producto, que si yo agarro y digo, bueno, este celular, ¿no? Ujú. Bueno, este no porque está muy viejito, pero tienen sus dispositivos electrónicos o en su Ujú. pantalla, quantum dots, puntos cuánticos de lo que sea, o nanopartículas luminiscentes o de conversión ascendente, de lantánidos, de lo que sea. Y yo todo el tiempo lo traigo aquí pegado a la oreja, me duermo con él, no sé qué. Yo debería de saber eso, porque entonces puedo decidir comprarlo o no, si no comulgo con esa tecnología, ¿no? Sí, claro. Pero no pasa, o sea, la situación es que para que esto llegase al mercado con esa tecnología, primero debió haber sido evaluado y Ujú. garantizar su seguridad, para que entonces yo lo agarre y diga, ah, esto tiene, pero es seguro. Si no comulgo con la nanotecnología, no es porque me va a hacer un daño, es porque no estoy de acuerdo con esta tecnología. Claro. Pero esto debió haber sido probado primero, antes de lanzarse al mercado. ¿Sí me explico? Cuando ya esté en el mercado es porque es seguro, Así ¿va? debería ser idealmente en todo, ¿no? Ajá, Sí, claro. ¿no? Y algunos, por ejemplo, es que estoy tratando de acordarme, porque la otra vez iba a escribir sobre eso, no me gané la idea. Eh, no, ¿cómo que muy tarde? Ni la ha dicho, Les voy a doctora. colgar. No, es que no me acuerdo si es Armani o Yves Saint Laurent, que tiene ya etiquetado sus cosméticos que tienen nanomateriales. Es una marca o Dior, no me acuerdo, o no, Armani no hace maquillaje. ¿Es Dior o Yves Saint Laurent? Alguno de estos dos ya tiene y tiene ahí su maquillaje. Que está bien el etiquetado, pero yo también creo que va un poquito por el marketing, ¿no? Ya en marcas de estatus. Pues no, o sea, es un polvo ahí X.
de Ah, los bueno, o sea, un polvo X de Dior. de mil y feria de pesos. No, pero ya tienen etiquetado, ¿no? Eso Y sí, creo que eso sí. eso habla también como pues que ahí tienden a ir a la vanguardia, ¿no? Estas marcas. Ya. Claro, Perfecto. Yo tengo una pregunta de chismecito, doctora. En algún momento en chismecito. la trayectoria del Nanotox, ¿ha tenido Ajá. que refutar, o bueno, les presenta a usted un material Ay, y usted tiene que decir, no, o sea, sí presenta toxicidad, la aplicación la que buscas no está, bueno, no se logra, no se alcanza. he tenido casos en todos los aspectos, ¿no? O sea, en Nanotox Lab, o sea, como pruebas de evaluación, ¿no? He tenido materiales que me han dado que, uy, súper buenos y no sé qué, y Ujú. no son súper, súper, súper tóxicos. Aún bajando las concentraciones y así casi que ¿no? Y he tenido lo contrario. He tenido materiales que no se esperaba como mucho de ellos o la actividad era muy restringida, como bactericida y esas cosas. Pero cuando las hemos probado en células han sido magníficos y, y promueven el crecimiento, la O diferenciación, o sea, sea, surgen son... aplicaciones que realmente no estaban tan Ujú, contempladas. exacto, Oh, ¿no? Hasta el momento que los evaluamos como, pues con todas las pruebas que hacemos en el Nanotox Lab, bueno, ¿no? ese es el caso de las buenas noticias, ¿no? Pero Ujú. cuando tiene que dar las malas noticias. No, pues yo las doy así, porque, o sea, tampoco estoy para, no, o sea, yo sale un resultado es tóxico, ¿no? Y así lo digo en colaboraciones, ¿no? Y entonces, también hay que saberlo ver, ¿no? Si es muy tóxico, pues a lo mejor sirve para algunas otras aplicaciones, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, Ujú. claro que sí. O sea, de cualquier forma, ambos son resultados y Sí, son bueno, muy es que buenos. también hay que definir bueno y malo para qué. ¿Para qué? Exacto, Sí, exacto. exacto, muy bien, muy bien. Quizá Muy no, bien. quizá no Ven, servía para la regeneración de tejidos, pero sirve para otra cosa, ¿no? Para matar, sirve exacto, para matar personas. para matar personas. No, para matar algún patógeno, alguna Tú plaga, te fuiste ¿no? demasiado lejos, Lleveda. No, ya Eso ustedes no se era la Quiero pasan. idea. matar personas. Esa era Ah, no es esa no cierto, era no es la idea. cierto. Es que como ¿qué eres de aviación o qué eres Aeronáutico, eres sí, sí. Yo aeronáutico, no, tú piensas en otros, te vas a otro lado, Ujú. yo siempre pienso en cosas bélicas. sin ánimas, no animadas. Qué cosas. Y ya volviendo a la parte de divulgación y difusión, dentro del trabajo que hace, le ha tocado también como desmentir alguna teoría conspirativa o desmentir algún producto que por ahí esté así vendiéndose, De prometiendo los algo. familiares que mencionó, ¿le ha tocado desmentir alguna de esas? Ya hago un poquito con... Fíjense que es curioso y a la vez soy muy afortunada, porque también hace poco me preguntaban si yo no recibía hates, ¿no? Ajá. En la cuenta. No, no, nunca, bueno, o sea, nunca me han mandado mensajes de él, no le creo, o no, y tampoco cuando o sea, por ejemplo, con esto de las vacunas y eso, tengo muchos amigos que no son del área científica y yo les explicaba y hasta ellos me llamaban por teléfono, ¿no? Para pedirme, pues, mi opinión sobre los productos. Mm, Yo creo que es más bien como la confianza que tienen en el trabajo que realizo, ¿no? Y yo no, por ejemplo, trato siempre de hablar con pues la mayor claridad posible y también sé decir no sé cuando no sé algo, porque no tengo que saber Sí, todo, ¿no? claro. Entonces creo que en la cuenta de Nanotox Lab ha sido siempre muy, pues muy honesta en todo, no sé, me hacen preguntas y yo trato de contestarlas y me gusta esa interacción con los chicos, porque son mayoritariamente, o sea, estudiantes los que me siguen, ¿no? Ujú. Y tengo algunos colegas que también me siguen o amigos, ¿no? Que no tienen nada que ver con las nanociencias, pero que han aprendido cosas de eso. Y entonces me dicen, ¿no? Y eso me llena mucho de orgullo porque significa que está haciendo eco y eso es por lo que lo hicimos. Bueno, lo hicimos, siempre hablo en plural, pero pues soy yo bromas. Ah, es lo que iba a Es preguntar. es para sentir que tengo una super empresa. No, ¿Cuál es bueno, el equipo? los chavos Un del grupo. grupo. No, no, aquí sí voy a reconocer. Eh,
estuvo un tiempo justo en la pandemia y armamos un proyecto muy padre entre varios de mis alumnos de Nanotox Lab y me ayudaron un montón en los videos, en las publicaciones, en hacer material. Le entraron así con todo. Y yo la verdad que siempre, siempre les agradezco eso porque pues, generaron material, ¿no? Y siempre les trato de dar su reconocimiento. Y además me da mucho gusto porque mis alumnos, no todos, pero algunos, la gran mayoría, les gusta la divulgación y la empiezan a hacer. Y eso pues está padre, ¿no? Sí, pues sí, que sigan los pasos. Doctora, también le quería preguntar cómo fue un poquito lo de esto de ir a Alemania, hacer un poco de la Ir a estancia del Alemania. doctorado. Allá se Ujú. dedicó más a la parte de biología, supongo yo, o ya Sí, empezaba a pero adentrarse a los materiales y a la ya, nanotox. ¿Ya? Desde entonces ya. ya, porque trabajaba con algo que se llaman nanoanticuerpos, que Ah, son ok. anticuerpos muy pequeñitos, que son muy estables y así. Y en Alemania me fui a hacer toda la parte experimental, ¿no? Todo. En Ensenada, Pues, en CICES, solo tomé clases. ay, perdón que la interrumpa. Ujú. Un anticuerpo, pues, ¿Qué es? tengo entendido, no, sí, bueno, Ah, yo sí entiendo, tal vez sí sería bueno explicarlo, pero yo tengo entendido que su tamaño, sí, por lo regular es nanométrico, ¿no? no, no ¿No? es, bueno, no está, sí es nanométrico, pero hay algunos anticuerpos que son más grandes, ¿no? Que tienen tamaños de Ah, ok, o sea, sí microscopio. podrían ser unas, Sí. ok. Pero estos de nanoanticuerpos es porque se les llama fragmentos de anticuerpo. Eh, en la evolución, dos animales sin relación entre ellos, la evolución hizo que caminaran por caminos paralelos y después convergieran, hicieran Ok, esto. ¿Sí? Esos dos animales son los tiburones y bueno, los tiburones, las mantarrayas y torpedos y otros animales marinos. Y el otro son las llamas, los camélidos, ah, sí, los sí. guanacos. Ujú. O sea, un vertebrado terrestre y otro acuático. Y los dos caminaron por la evolución y cayeron en un punto donde ellos tienen, además de los anticuerpos convencionales, unos anticuerpos que son muy, pero muy, muy chiquitos, miden nanómetros. Y no solo eso, sino que hicieron que estos anticuerpos, como son muy pequeñitos, son muy, muy estables. Si los calientas, no les pasa nada. Y es una proteína. Una proteína es una macromolécula muy delicada que normalmente si la expones al frío o al calor se desintegra. Estas proteínas que se llaman nanoanticuerpos, que las tienen estos tiburones o los camélidos, son muy estables. Las puedes calentar y no les pasa nada. Y entonces la biotecnología, al conocer esto, pues obviamente lo quiso explotar y Ok. generar fármacos y generar pruebas de detección y generar moléculas nanométricas que las puedas transportar sin necesidad de refrigerarlas, porque no les va a pasar nada. Ujú. Y eso fue lo que me fui a hacer a Alemania. Yo trabajaba con anticuerpos, nanoanticuerpos de tiburón y quise, bueno, en Alemania empezamos a hacer, a ver si estos nanoanticuerpos podían servir para pruebas de detección de leucemia en niños. Para pruebas, ok. Y sí, para diagnóstico, Ujú. que pudiéramos tomar la sangre de los niños y diagnosticar si eran propensos a tener leucemias linfocíticas, que son una de las enfermedades más mortales de niños y en México es la principal. Y eso fue hacer Alemania, la parte experimental y, y a conocer y a disfrutar el Bueno, sí, doctorado y, claramente. y Qué todo eso, ¿no? interesante. Y yo la pasé genial. Aprendí muchísimo, viajé muchísimo y yo recomiendo mucho que los alumnos de doctorado hagan tus estancias en el Se vayan extranjero. a Alemania. No, Alemania, ¿no? Yo no hablaba alemán cuando ¿No? llegué, ¿Se fue sin ¿no? saber alemán? Entonces, estudié muy poquito y no me sirvió nada. Y cuando llegué,
O sea, me enseñaron alemán austriaco y Que es después me otro cambié al dialecto. norte. Sí, no, y me cambié al norte, que hablaban un alemán así súper refinado y todo. Entonces yo llegué como la pueblerina, ¿no? Hablando cosas que ni al caso. Y yo creo que Pero inglés, luego ¿no? inglés en el laboratorio, pero en la calle alemán. Está súper interesante el tema Lo imagino. de los nano anticuerpos. Es Pues ya de todo, ahí pintaba yo para hacer nano cosas. todo un tema que ver. Sí. Pues qué interesante, la verdad es que pues, esperemos que, digo, es una pequeña charla, ¿no? Sobre un poco de nanotox, la verdad es que es un tema muy, muy amplio. Y yo creo que los que nos escuchan, los demás que nos escuchan, sobre todo alumnos de diferentes carreras, pero también público en general, yo creo que si les interesa, pues no está de más que por ahí igual busque, no sé qué recomendaciones les daría a, pues a alguien que no tenga nada que ver, mucho que ver con el área de la ciencia, dónde podría informarse, dónde conocer más, qué fuentes seguir, ¿no? Porque Me hubiera dar traído mi... y ya, ahora, aparte de seguir la página, claro, de Nanotox Lab, Sí, ahí hay todo, ¿no? Pero es- pero pues siempre está eso, porque la verdad es que estamos expuestos en redes y en todos lados a un montón de desinformación, ¿no? Y luego me ha tocado, por ejemplo, en Twitter y demás, que dicen, no, es que mira, es que lo dice tal persona, no, es que aquí está, ¿no? Y son fuentes pues poco Ujú. confiables y es que la cantidad de desinformación que hay en las redes es brutal, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones usted le daría así al público en general para, pues, para no caer en desinformaciones? Algunos los consejos básicos de supervivencia a la desinformación en De redes. supervivencia. Pues que sí está padre o sea, yo publico en Facebook, en Instagram, ¿no? Pero las noticias, las cosas serias no vienen de allí, no. O sea, si tú vas a tirarle hate a algo, pues investiga bien, ¿no? Si vas a tenerle miedo a algo porque lo viste publicado y republicado en Facebook, pues la verdad es que infórmate porque te puedes estar Claro. perdiendo una gran oportunidad de algo. ¿Y con quién? Entonces, si dice, por ejemplo, UNAM, Politécnico, Sinvestab, ¿no? O sea, universidades de renombre, bueno, todavía puedes creer. Y eso, entre comillas, porque hay gente que les maneja las redes sociales que a veces no tienen nada que ver con la ciencia. Exacto. Entonces, yo les recomendaría que no, que así como cuando uno va al doctor por una segunda opinión, así lo hagan nosotros, ¿no? O sea, que si algo ya te causa conflicto, pues trates de investigar más y de averiguar más en páginas oficiales. Yo misma digo, ¿no? O sea, a mí no me crean, pues averigüen, ¿no? O sea, yo soy una fuente de información que tampoco lo sé todo, que también tengo seguramente mi sesgo, ¿no? Pero intento dar la mayor información posible. Entonces, consulten canales oficiales. Si van a tener miedo, el miedo viene del desconocimiento, de la ignorancia, de que el miedo viene de que no sabes qué va a pasar. Y entonces, tercera cosa es que no debemos de tener miedo, porque pues eso ya están los nanomateriales en todos lados, son súper chidos, nos ayudan un montón, este, ya están aquí, ¿no? Están, en los nanomateriales no son tóxicos, no son tóxicos, hay que evaluarlos para poder decir si son tóxicos o no. Y por supuesto, pues que sigan la página de Nanotox Lab, ¿no? Claro que sí. Que nos sigan en Cuarto redes consejo, sociales. más importante. Cuarto consejo, síganos en redes sociales. Yo normalmente, y eso lo hago justo para lo mismo, pongo cajitas de preguntas, ¿no? Siempre. Y por fortuna siempre me ponen preguntas, los chavos, muy interesantes algunas, ¿no? Y entonces siempre te pongo preguntas, ¿no? O abro un tema de discusión pues para que se genere ese intercambio de ideas, ¿no? Claro. En buen plan, ¿eh? Así sin Sí, tiran sí, hate, sí. no. Ah, No, no, pero no, no, y doctora, nunca, y espero que, los haters también son buenos. no, no, espero, bueno, espero nunca tenerlos, no los he tenido, espero que no aparezcan, pero no, he Cuando se sido muy vaya afortunada. a TikTok a veces aparecen a uno que otro hater. ¿Eh? En TikTok, fíjate que no, todavía no, A, muchísimas gracias a todos, de verdad, por favor, no a me llegue nosotros, hate, a nosotros sí nos ha porque de pasado. verdad se me muero. Sí nos ha No, pasado en a mí TikTok. por fortuna, yo debo ser, ahorita que puedo tener esta plataforma, yo de verdad les agradezco a toda la gente que nos sigue en Nanotox Lab.
todo su apoyo, todo su cariño, todas sus porras, los mensajes que recibo de texto, de mensajes de Instagram y de Facebook. No saben, chavos, o sea, eso es muy motivante para mí saber Sí, que del otro lado está haciendo eco mi mensaje. Pero no el mensaje de nanotoxicología, no el mensaje del amor por la ciencia. Un mensaje de mi trabajo es súper chido y me encanta un montón y disfruto muchísimo hacer ciencia y me encanta tanto que quisiera que todos lo hicieran. Ok. eso es lo que llena realmente, ¿no? Los buenos comentarios, las buenas retroalimentaciones. Sí. Si Bruno Como debe estuviera de. aquí, diría que los haters también son parte, parte fundamental para crecer como plataforma, vaya, como canal. Pues Él no, ama mejor los. prefiero hacer un canal chiquito entonces. Ah, No, no quiero Dios mi vida. Ya con que no me salga un experimento con eso basta de verdad. Con eso tenemos. Nada, sí, Sí, pero con eso tenemos. nunca falta de vez en cuando alguien aparece por ahí, pero pues esperemos que siga así. La verdad, también de nuestra parte felicitarla por su trabajo, por lo que ha hecho y toda esa pasión con la que comunica pues todo lo que sabe, ¿no? Y como dice, esa actividad de retroalimentarse, de preguntar, de contestar las dudas que tengan las personas, creo que es muy importante. Yo recuerdo cuando iba a la universidad, hacíamos ciertas actividades en las que salíamos a la calle, pues a comunicar lo que eran las nanociencias a las personas ahí en el centro de la ciudad y platicando un poquito y siempre las personas se interesaban, ¿no? Y estaban se despertaba un poquito su curiosidad de saber Sí. más y todo. Éramos unos pequeños alumnos que pues no teníamos tampoco mucho conocimiento al respecto, ¿no? Pero era una actividad muy bonita y pues a estas alturas que usted lo sigue haciendo, la verdad es muy padre, ¿no? Y seguramente pues quienes la siguen así lo piensan. Ya se nos está yendo el tiempo, Orievet. Ya nos vamos 50 Ya minutos se nos fue. prácticamente. ya. Entonces, pues no sé. Sí. Como decimos, Beto, en No Soy Nerd, nos enfocamos siempre a crear dudas, no tanto dar respuestas, más bien a crear dudas, responder algunas, pero no nos crean, tengan pensamiento crítico, a toda la audiencia, Claro. nosotros también siempre tenemos que tener pensamiento crítico, buscar siempre fuentes, y pues ese es el Ujú. mensaje también de hoy, la nanotecnología, la evaluación nanotoxicológica es muy importante, hay que ser críticos justamente para poder dar Sí. un sí, un no, y pues también hay que confiar. No hay que ser tan desconfiados, pero también tan confiados. Sí. Ok. Pues ha sido un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto que siendo pues un podcast o una actividad del Cefata, que es mi nueva casa, y yo me siento muy contenta de estar allí, de ser parte de los investigadores de allí, pues me da un montón de gusto pues, platicar con ustedes. Y pues yo no dudo que después haya otras oportunidades de profundizar más en otros temas. Sí, Claro que sí. muchas gracias, doctora, Siempre por haber estamos, asistido. siempre estamos abiertos a eso, ¿no? Fue una pequeña plática. De hecho, lo que tratamos de hacer es, hemos lanzado varios temas como para empezar a abrir discusión y luego Muy bien, ya, enfocarnos en varias cosas, ¿no? Porque sí, claro. pues, Que voten por su preferido y ya, me vuelven a llamar. exacto, exacto. Hay tela de dónde cortar. Me parece súper. Ok, Hay muchas cosas sale pues. que aclarar, hay muchas cosas que conocer. Y por qué no, como decía, creo que sí era Carl Sagan, ¿no? Yo no quiero creer, yo quiero saber. Y pues qué mejor A que ver, cada vez saber y saber más. Muchas gracias, doctora, así por es. regalarnos No, no hay de qué. estos 50 minutos que estuvo con nosotros. La verdad ha sido muy gratos. Siempre es bueno platicar con personas de este nivel. Y pues nada, ¿no? Nuestro pequeño podcast va creciendo poco a poco y pues siempre es grato que acepten invitación personas como usted. Entonces, bueno, sé, les doy el micrófono para que guste despedirse, dar un mensaje, un último Las mensaje, redes sociales, dar sus podría redes dejar sus redes sociales, sociales, algo todas Muy que, bien. partes. algo que se le haya quedado pendiente, que quiera comunicar, no sé, desear feliz Navidad, lo que sea, adelante. Este, no, pues crezcamos juntos en el canal, ¿no? Eso es súper bueno. Y nada, o sea, yo solamente decirles a los que están atrás allí viéndonos y los que esto se va a quedar allí, pues que antes de ser nanotoxia, antes de ser todo,
Yo siempre he pensado que antes de todo soy persona, ¿no? Y ese es el eslogan de Nanotox Lab, ¿no? Detrás de esa bata blanca hay gente como tú y como yo, nos apasiona la ciencia y somos gente haciendo ciencia. Entonces hay que vernos así, ¿no? Los científicos somos muy diversos, pero al final somos personas. O sea, yo antes de ser doctora, pues soy Carla, ¿no? Carla tiene muchas facetas y todas esas facetas contribuyen y la diversidad es sumamente importante para que un grupo de investigación pueda florecer en todos los sentidos, ¿no? Entonces, mi mensaje es que empecemos por, por eso, por saber que somos gente haciendo ciencia y que se acerquen los chavos y lleven a sus familias o a sus conocidos a ese campo, ¿no? Que nos bajemos del pedestal en que la sociedad nos tiene catalogados como personas que no bajamos, ¿no? Entonces, la divulgación es eso, llevar hacia la población en general lo que hacemos para que sepan que es importante y se den cuenta de eso, ¿no? Y por supuesto, pues síganos en nuestras redes sociales. Es estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en BeReal. Ya mis alumnos me dijeron que me metiera eso. Ahí estoy también, a veces pongo. YouTube no, nunca me voy a meter a YouTube, pero bueno, no, amigo, nunca, a lo mejor capaz que un día me pagan. Si me Igual y pagan, sí. sí. Sí, pues, Síganos, estamos como Nanotox Lab. Eh, También si em, quieren buscar conferencias, ahí hay un montón en la red. Y ya, síganos, denos like. Ustedes denle like a todo, a todo. todo Ya lo Me lo que vamos parece a ven. bien. buscar, a todo. Generen toda la interacción posible para que esto llegue a más personas. Compártanlo porque ese es el objetivo, ¿no? Así Y yo es. me muerdo la trenza y me da un montón de pena hacer esos videos, pues, si no los hago, pues, y me guardo el Sin pena, conocimiento de doctora, sin decir, pena. Son muy sí, no, buenos. sí me da mucha pena. Pero están muy buenos. El contenido es muy bueno. Bueno, pues, compártanlo y denos like, compártanlo sobre todo. No Súper importa si bien. no A les mí me gusta. pueden encontrar como Jevet López en todas las redes sociales. Y pues, Beto. Claro, y pues ahí no se olviden de seguir todas las redes del podcast, no soy nerd 89. Estamos desde Facebook, desde Instagram, estamos por ahí en TikTok, estamos en YouTube, en todos lados. Así que no se olviden seguir y también pues escuchar nuestro podcast en Spotify, en iTunes, en Amazon, en todas las plataformas digitales de podcast. Ahí estamos, así que no se lo pierdan. Y pues finalmente ahí me pueden encontrar como AMD Scientist en todas las redes también. Así que pues nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo, bueno, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.